¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Soy Rafael Anaya, esto es Efecto Mariposa y esto veremos esta noche. Tú has tocado un buen punto, Rafa, porque de hecho los detractores dicen que no hay cambio climático, ¿no? Que siempre ha Ujú. habido como estos cambios en el incremento de la temperatura o decremento, ¿no? Que ha habido variaciones de repente como muy rápidas, ¿no? Pues esta alteración de esos elementos como la evaporación, la nubosidad, ¿no? La humedad, los patrones de lluvia, como todas estas alteraciones, ¿sí? Que se ven a largo plazo es lo que decimos, pues, que es el cambio climático, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca actualmente pues, este cambio climático? Son las actividades que venimos realizando nosotros, ¿no? El cambio climático afecta a la salud de manera directa cuando te expones, por ejemplo, a altas temperaturas, ¿no? Y te deshidratas o en casos extremos te da un golpe de calor, ¿no? Como sucedió durante esta ola de calor del 2003 en Europa, que provocó, por ejemplo, más de 15,000 muertes en exceso, ¿no? En Francia. Y hay otra forma que es la indirecta, ¿no? Ajá. Este es, por ejemplo, cuando la temperatura provoca descomposición de alimentos, te enfermas por una infección intestinal, ¿no? Vas al médico y esta enfermedad la asocias a lo mejor a los cambios estos en temperatura, pero de manera indirecta, ¿no? Pues otra vez buenas noches a todos. Como cada 8 días aquí en Efecto Mariposa tenemos un tema interesante, creemos nosotros, para la gente, para la, la comunidad, tanto local como a nivel estatal y nacional, porque es un tema en esta ocasión pues que nos involucra a los 7,000 millones de seres humanos que vivimos en este planeta. El tema es el deterioro en la salud de la población por el cambio climático, cómo disminuir sus efectos. Y para eso invitamos a una persona que yo estimo mucho, que quiero muchísimo desde que nacimos, ¿verdad? Porque bueno, somos casi familia. Es a la doctora en Ciencias y Salud Ambiental, Magali Hurtado Díaz. Hola Magali, ¿cómo estás? Hola Rafa, muy bien, muchas gracias. Y es un gusto estar aquí contigo. Gracias por la invitación y efectivamente nos conocemos desde niños y qué bueno encontrarnos en un foro como este. Claro, qué bueno que estamos aquí. Y pues en este tema que pues yo creo que es una cosa de la comunidad, que hay que invitar a la comunidad a reflexionar sobre este tema. Vamos a entrar de lleno en este asunto y es qué es el cambio climático y qué factores cómo fue que se determinó, cuéntanos un poco, cómo fue que se determinó que empezó a haber un cambio climático o como que teníamos que estar alerta sobre este deterioro del ambiente a partir de los factores que influyen en este cambio climático. Bueno, ¿cómo se determinó? Es porque ha habido un acelerado incremento de la temperatura en la Tierra en los últimos años, ¿no? Y eso se ha venido observando desde, yo creo que en las últimas 2 décadas, 3 décadas, ¿sí? Uh -huh. A diferencia de años anteriores, ¿sí? Igual había un calentamiento global, pero este no era tan rápido, ¿no? Ok. ¿Y cuáles son los factores entonces que han influido o que determinan este cambio climático? El factor humano, el factor, no sé, como en este momento que está haciendo erupción un volcán en las Islas Canarias, me parece, en España. ¿Qué factores se han determinado para que exista este cambio climático? ¿Cómo hemos influido nosotros, vaya? Sí, tú has tocado un buen punto, Rafa, porque de hecho los detractores dicen que no hay cambio climático, ¿no? Que Uh siempre ha -huh. habido como estos cambios en el incremento de la temperatura o decremento, ¿no? Que ha habido variaciones de repente como muy rápidas, ¿no? Uh -huh. Como estas pequeñas eras de hielo, ¿no? Como estos pequeños incrementos, además de la temperatura en todas esas eras que nos enseñaron en la primaria, ¿no? Uh La -huh. cenozoica, mesozoica, ¿sí? Sí. Pero de lo que estaba muy asociado, por ejemplo, a esos incrementos en la prehistoria, pues eran, por ejemplo, esta emisión de gases de los volcanes, ¿no? Por ejemplo, que a diferencia de ahora, pues esta alteración de esos elementos como la evaporación, la nubosidad, ¿no? La humedad, los patrones de lluvia, como todas estas alteraciones, ¿sí? Que se ven a largo plazo, es lo que decimos pues que es el cambio climático, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es lo que provoca actualmente pues este cambio climático?
son las actividades que venimos realizando nosotros, ¿no? Específicamente lo que llamamos nosotros estos gases de efecto invernadero, ¿no? Como el dióxido de carbono, ¿sí? Son los principales factores asociados al cambio climático. El dióxido de carbono, o sea, todas las actividades que realizamos, porque utilizamos un vehículo todos los días, hasta el tren que generado por energía eléctrica, todo esto, o sea, todo todas las actividades que realizamos están involucrados. Ahora, vamos a la parte bueno, que tú has estudiado mucho tiempo, ya muchos años. ¿Cómo afecta a la salud? ¿Cómo ha afectado a la salud de la población? ¿Ustedes qué han visto? Nosotros decimos, bueno, la ha afectado de diferentes formas. Nosotros decimos que hay, o lo dividimos básicamente en dos, ¿no? La manera que se afecta directamente y la manera que se afecta indirectamente, ¿no? Entonces, el cambio climático afecta a la salud de manera directa cuando te expones, por ejemplo, a altas temperaturas, ¿no? Y te deshidratas o en casos extremos te da un golpe de calor, ¿no? Como sucedió durante esta ola de calor del 2003 en Europa, que provocó, por ejemplo, más de 15.000 muertes en exceso, ¿no? En Francia. O, por ejemplo, cuando hay un evento meteorológico extremo, ¿sí? Como un huracán, lo que puede provocar la muerte, eso es una manera que nosotros asociamos directamente a lo que son el cambio climático, ¿no? Y hay otra forma que es la indirecta, ¿no? Ajá. Esta es, por ejemplo, cuando la temperatura provoca descomposición de alimentos, ¿no? Te enfermas por una infección intestinal, ¿no? Tú vas al médico y esta enfermedad la asocias a lo mejor a los cambios estos en temperatura, pero de manera indirecta, ¿no? O cuando hay contaminantes en el ambiente como el ozono, que es un contaminante secundario, decimos nosotros, que se forma a partir de otro contaminante en presencia de la radiación solar. Cuando hay mayor radiación solar, ¿sí? Que es en la época de calor, es cuando son los ozonazos en Ciudad de México, ¿no? Durante a mayor ozono, por ejemplo, los niños pueden tener una mayor crisis asmática, ¿no? ¿Sí? Esto es una manera indirecta también, ¿no? O otro ejemplo es los cambios en la precipitación, por ejemplo, que hace que tú acumulas agua, tienes más criaderos de mosquitos vectores, ¿no? Que te transmiten, por ejemplo, enfermedades como el dengue, entonces es una manera indirecta en que te afecta, ¿no? Básicamente Ajá, básicamente es eso. Ajá. uh-huh. Sí, de hecho, pues entonces son las enfermedades que han estado presentes, pero que se están, ¿cómo te diré? Que se dan con más fuerza todavía, ¿no? Eso es lo que ustedes han encontrado. Sí, de hecho, lo que uno hace, pues es como una cosa, hacemos estudios epidemiológicos, ¿no? Uh-huh. Estos estudios epidemiológicos nosotros les llamamos ecológicos porque es como estás midiendo, no estás midiendo tú la exposición en poblaciones, no en un individuo, ¿no? Uh-huh. Entonces, a partir de estos estudios, tú estimas un riesgo mediante modelaje estadístico, ¿no? Uh-huh. Tú sacas una pequeña fracción, de hecho, de lo que te puede provocar la temperatura, el incremento de los cambios en la humedad, ¿no? Y esto se lo atribuyes pues a estos cambios en el clima. Es así como hacemos este tipo de estudios. Ok. ¿Y qué tipo, entonces, qué otras enfermedades o qué otros efectos se han visto que han aumentado o qué otro tipo de casos se han dado en el mundo o a nivel local también? Uh-huh. Por ejemplo, en las grandes ciudades hemos estudiado eventos estos respiratorios que te decía, como el asma, ¿no? Como las infecciones respiratorias agudas, o los eventos vasculares, como las enfermedades isquémicas, ¿no? Que se asocian también al incremento de temperatura, o las cerebrovasculares, que te gatillan, de hecho, ¿no? Esta enfermedad. En las zonas, por ejemplo, costeras, no hemos visto este, muchas enfermedades transmitidas por vector, ¿no? En algunas que son marginadas, por ejemplo, enfermedades diarreicas, ¿no? En la parte norte del país, probablemente estos es los golpes de calor, ¿no? Cuando hay, no sé, por ejemplo, algún evento hidrometeorológico, también se presentan algunas enfermedades mentales, ¿no? Por el estrés. ¿Qué otras hemos visto? Por supuesto que de las vector son varias, ¿no? Sí. Y vas así, ¿no? Tú vas, por ejemplo,
viendo como algunos tipos de enfermedades dependiendo de la región, ¿no? Porque el clima es diferente también en tus regiones, ¿no? Entonces, es meter a un modelo matemático, meter diferentes factores, ¿no? Lo que haces es que tú tienes, cuando uno estudia esto, tiene una variable que uno le llama dependiente, que depende en Dependiente. todas las demás, ¿no? Ujú, Que es tu evento en salud, ¿no? Por ejemplo, si son las infecciones respiratorias, tú los asocias con un, por ejemplo, a lo mejor no incremento en la temperatura, sí, pero sí un decremento, ¿no? ¿Sí? ujú. Un decremento en la temperatura, mayor o menor humedad, metes esa variable y tú ves que hay diferencias por nivel socioeconómico, metes nivel socioeconómico también, ¿no? Si tú tuvieras, por ejemplo, como son poblaciones, a lo mejor en estas infecciones respiratorias, lo estudias, metes edad y estudias los grupos o menores de 5 años o mayores de 65, ¿no? Entonces vas ahí jugando con variables o con factores que tú sabes que están asociados a tu enfermedad, ¿no? O a tu causa de muerte. Ok. Oye, Magali, entonces es algo como un tanto escudriñar en el comportamiento de la población. Tú has dicho algo muy importante, que no se analizan a los individuos, sino a las poblaciones, y esa es la diferencia entre pues la medicina en general, o la medicina pues, que vamos al médico, con el doctor que nos receta, Uh-huh. y la epidemiología. A final de cuentas, se ve población y se ve el comportamiento de la población en Sí. general. Estamos hablando sobre el tema del cambio climático, especialmente el deterioro en la salud de la población por el cambio climático, cómo disminuir sus efectos. Ahorita vamos a regresar aquí a Efecto Mariposa con la doctora Magali Hurtado Díaz, doctora en Ciencias de Salud Ambiental. Pues está interesante. A mí como siempre lo veo, siempre aprendo también. Digo, yo también estudié epidemiología, pero no esta parte de la salud ambiental, que es muy, muy importante, y ojalá y la gente también le estemos tomando la importancia que se debe. Vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y regresamos con este tema. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Bueno, continuamos aquí en Efecto Mariposa con este tema del deterioro en la salud de la población por el cambio climático. Ya nos especificó aquí la doctora Magali Hurtado qué es el cambio climático. Y yo comentaba bueno, y también comentaba ella que hay muchos detractores sobre este tema, porque hay gente que dice que no, entre ellos el expresidente de Estados Unidos, que decía que no, que es una cosa que no existe, y bueno, y también era antivacunas y todo este rollo, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué piensas tú, Magali, que se da este asunto de que muchos no crean, o que no crean, sino que no le toman la importancia que se debe a este tema del cambio climático? Este, yo creo que afortunadamente cada vez son menos detractores, ¿no? La evidencia, digo, cada vez es más sólida, ¿no? Uh-huh. Evidencia científica de que ha habido cambios en el clima
que se han presentado de manera acelerada. Digo, basta con que uno se meta, digo, en los registros, puede ser del Sistema Meteorológico Nacional, ¿no? que tenemos nosotros, pero si quieres tú puedes tener acceso a información que tiene la NASA o que tiene la NOAA, que es la Organización Oceánica y Atmosférica del Gobierno de Estados Unidos, que tiene información también de libre acceso, donde tú puedes ver, ¿no? Puedes ver este comportamiento que ha habido, por ejemplo, la temperatura en los últimos años, como les decía al inicio de esta charla, y que ha sido de manera más acelerada que en años previos. Ahora, ¿por qué estos detractores? También eso creo que lo platicábamos en esta primera parte, ¿no? De la charla, y tiene que ver con que siempre ha habido fluctuaciones, ¿no? En el planeta, ¿sí? Digo, nosotros vemos como estos mapas perdón, estas gráficas que se tienen de incremento, decremento de temperatura, y siempre hemos visto que se han presentado esas fluctuaciones. Lo que sí es que son, pues, de manera más acelerada, ¿no? ¿Sí? Basta, digo, si de algo creo que se tienen buenos registros, es de factores meteorológicos. Tú tienes datos de 1800 y tantos a la fecha, de datos observados, o sea que se están medidos, ¿sí? Con eso también se ha podido modelar, ¿no? Las variables climáticas en todo el mundo, y entonces sí se ha visto este aceleramiento del planeta. Ahora, yo te decía que había gases como el dióxido de carbono, pero son otros gases también que están presentes de manera natural, ¿no? Y eso hace que los detractores dicen, bueno, pues los gases de efecto invernadero están presentes de manera natural, ¿no? El dióxido de carbono, el metano, que es ese gas que están en los vertederos de basura, ¿no? Los hidrofluorocarbonos, que son estos gases que tenían los refrigeradores antes, ¿no? Los óxidos de nitrógeno, ¿sí? Pues están presentes de manera natural. Pero cuando se incrementan, ¿sí? Lo que hacen es que estos rayos que entran de radiación que entra en forma de rayos ultravioleta y se remite en forma de rayos infrarrojos, pues se quedan atrapados, ¿no? Y eso es lo que está haciendo que se caliente el planeta. Fíjate, ahorita que dijiste efecto invernadero, me acuerdo que cuando yo estudié en el año 1492 en la universidad, me acuerdo que, y sí, lo tengo bien claro, que se empezó a hablar sobre la inversión térmica y apareció en las noticias este término, y mi maestro de climatología y me parece que también el de geomorfología, se metieron al tema, ¿no? Y nos explicaban y nos decían precisamente eso, lo que tú estás comentando, que la inversión térmica, en ese momento solo inversión térmica, que no había noticia, vaya, es lo que mis maestros decían. No sé por qué se escandalizan, decía el maestro de climatología, el maestro Panchito Hernández. Y entonces decían, no hay mayor nota porque siempre pasa esto. Sí, pero a lo mejor desde el año que yo estudié, en 85, que empecé la carrera de geografía, pues a la fecha, pues ya ha habido todas estas inversiones térmicas que ahora se ha convertido en efecto invernadero y en cambio climático, es por algo, ¿no? Entonces, ahí está la evidencia en el transcurrir de los años, en el transcurrir del registro de todos estos factores y elementos del clima que lo han estado modificando. Ahora, te quiero preguntar, también mencionaste que ustedes hacen el análisis también por grupos socioeconómicos. Ahora también, aparte de esto, ¿a quiénes afecta más? ¿A qué grupos de personas afecta más? ¿A qué grupos sociales? ¿Qué grupos también de personas vulnerables? ¿Grupos de edad? No sé, ¿ustedes qué han encontrado? Por supuesto que hay diferencias, ¿no? En los grupos poblacionales a los cuales afectan este tipo de exposiciones ambientales, ¿no? Y por supuesto hay que los niños y los adultos mayores pues son más susceptibles de presentar daños a la salud, ¿no? Digo, los primeros, los niños, porque tienen todavía pues un sistema inmune inmaduro, su sistema inmunológico y el respiratorio pues aún no está suficientemente desarrollado, y por ejemplo respiran a un ritmo más rápido que los adultos, ¿no?
incrementando el riesgo de inhalar estos contaminantes que son gases de efecto invernadero, que son contaminantes del aire y de que penetren en su organismo, ¿no? De padecer procesos inflamatorios y de por ello presentar pues, algún evento, alguna enfermedad respiratoria, algunas crisis asmáticas, ¿no? Ujú. En el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, pues los cambios que ocurren en el cuerpo debido pues, al envejecimiento que tenemos de manera natural, ¿no? Como esta pérdida de músculos, huesos, pues reduce su movilidad, pues, su probabilidad de sufrir alguna enfermedad crónica, ¿no? O tienen además pues una movilidad física más reducida, ¿no? ¿Sí? Y entonces hay padecimientos que conocemos que son de incidencia más alta en niños, ¿sí? Como las diarreico agudas, por ejemplo, ¿no? Que tú estudias en niños menores de 5 años, o las respiratorias agudas, y hay otras que conocemos propias, por ejemplo, de los adultos o de adultos mayores, como son las cardiovasculares, ¿no? Entonces, ahí sí hay grupos vulnerables. Las mujeres embarazadas, por supuesto, ¿no? Aquellos que tienen su salud comprometida también, son Oye, grupos que presentan mayor riesgo. a lo mejor también ahorita puede ser pregunta de investigación, como decía mi maestro de Una economía, hipótesis, ¿no? una hipótesis, ¿no? Ujú. Una pregunta de investigación sobre relación con el COVID. A lo mejor ahí queda, ¿no? Oye, y otra cosa. De hecho Ajá, sí está dime. relacionada. Ujú. Pues fíjate, o Sí, sea, a sí mayor hay algo. temperatura, no, menor temperatura, perdón, y Ujú, mayor ujú. humedad relativa, hay Hay mayor una transmisión de asociación, virus. fíjate. Está interesante eso también. Eso lo vamos a poner, yo creo que en focos rojos también hay que señalarlo. Ahora, grupos de situación socioeconómica, ¿afecta más el cambio climático? ¿Afecta más a los pobres? ¿O a quién afecta más? Por supuesto que la población marginada siempre se ve con un mayor riesgo de presentar pues o de estar, de presentar una exposición a estos eventos, ¿no? Uno Ujú, ve, digo, basta con ver y a lo mejor no estudies temperatura, ¿no? Precipitación, en dónde están construidas o en las periferias, ¿no? Que están construidas sobre barrancas, si hay un evento meteorológico extremo, ¿no? Igual presentan estos conodeslaves, ¿no? A quienes ujú, termina afectando principalmente, pues es a la población, con marginada, ¿no? ujú. Entonces, sí, por supuesto que sí, por diferentes motivos. Magali, ¿cuáles serían entonces las recomendaciones o, vamos a decirlo así, consejos para la población en general? O sea, ¿qué podemos hacer? Digo yo, siempre lo digo aquí, los mortales, ¿qué podemos hacer para que esto no se dé? Porque, por ejemplo, ya ves que se da mucho de que el día de la Tierra, ¿no? Que sin luz y todos estos movimientos y Ujú. ¿qué podemos hacer realmente que sea, pues, o que ustedes hayan visto que sea efectivo para que el deterioro del ambiente no nos vaya a pegar, nos siga pegando tanto en la salud? ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo creo que varias cosas, ¿no? Por ejemplo, uno es el uso de tecnologías limpias, ¿no? Ujú, Que es un poco complicado, pero yo creo que cada vez tenemos mayor acceso a eso, ¿no? A ellos, ¿no? Digo, yo si bien yo tengo un pie en Jojutla todo el tiempo, ¿no? Y no hace mucho vi que el presidente municipal de Jojutla hacía esta promoción de celdas solares. celdas solares a un costo más económico, o sea, al final no te sale tan barato, pero si tú empiezas a hacer como tus cuentas, al final terminas gastando menos y Ujú, terminas no utilizando o a lo mejor un biocombustible, ¿no? Para calentar tu agua, que es lo que te causa contaminación, ¿no? ujú. Entonces yo creo que eso es una. Utilizar el transporte público, yo sé que es muy complicado porque desafortunadamente en México en general no tenemos buen transporte público, ¿no? Salvo en, por ejemplo, Ciudad de México que está desbordada, ¿no? Y ahí también utilizan tecnologías limpias, no están estos camiones ahora, ¿no? Eléctricos, entonces que son, que están utilizando también tecnologías limpias. El ahorro de energía, ¿no? Yo, uno, digo, ya como adulto siempre va pagando atrás de los hijos focos, ¿no?
Y yo creo que más que ahorrar energía, tú dices, bueno, ¿cómo se produce la energía, ¿no? ¿Cómo contaminas para producir energía, ¿no? Claro. No en todos los casos se produce energía eólica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sino tú utilizas otro tipo de energías, biocombustibles, ¿no? Pues tú eres experto en eso de las 3 Rs, ¿no? Eso también es como súper, todo va afectando, ¿no? Como de a poco, ¿no? Esto de reducir, reutilizar, ¿no? Ujú. Uno tiene pues esa costumbre, ¿no? Porque a lo mejor donde uno trabaja tiene un programa de gestión ambiental, ¿no? Tú separas basura y uno dice, bueno, todo va lo mismo. Bueno, tú haz tu aporte, ¿no? Que sea pequeño, pero haz tu aporte, ¿no? Claro. Separa residuos, los residuos reutilizables, ¿no? Que para que alguien más los aproveche. Y yo creo que lo principal es esto de informar y educar, ¿no? Sí. Y empezar desde casa, ¿no? Okay. Yo creo que pequeños aportes, porque uno dice, pues a lo mejor aquí somos 2, allá son 4, ¿no? Sí, pero pequeños aportes yo creo que van siendo como una cosa como acumulada, ¿no? Sí, yo también creo que la acción individual puede generar esa ola un frente común, vamos a llamarlo así, ¿no? Ahora, Uh-huh. ya como última te quiero preguntar, ¿hay realmente una solución pronta o tenemos que estar trabajando sobre durante muchos años para no detener, sino alargar este cambio climático? De hecho, hay muchos tratados y convenios internacionales, ¿no? Ujú. Ese del protocolo de Kioto pasamos a de París, ¿no? Sí, al Ujú. acuerdo de París, ¿no? Que de lo que se trata es de que a no muy largo plazo no se reduzca o se logre que no se incremente la temperatura a ciertos grados centígrados, ¿no? Yo creo que hay una parte que debemos de hacer la población o que como población podemos hacer y otra Ujú. parte que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Sí, como más, por ejemplo, pues utilizar menos biocombustible, ¿no? Eso es como un retroceso, pues, ¿no? Claro. Sí, yo sé que las energías limpias no están al alcance de todos, ¿no? Sí, pero pues uno debe de ir como por esas vías, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, pues de hecho, esto es como con la película esta de Cuando el destino nos alcance, que ya nos Ah, sí. alcanzó. O Mad Max, ¿no? Ver Mad Max, eso te Exactamente. impresiona. Sí, bueno, lo interesante es que Mad Max estaba ambientado en 2002 o algo así, no recuerdo en qué año, y ya hasta lo rebasamos, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues bueno, pues este tema es muy interesante, es polémico, ¿sí? No, como dices tú, hay detractores, hay gente que está trabajando en este asunto, hay gente que estamos haciendo algo, tratando de hacer algo, poco o mucho, estamos tratando de hacer algo, pero sobre todo yo creo que tiene que ser un cambio en la conciencia de la gente, en el actuar, y pues ojalá y todos podamos poner nuestro granito de arena en este tema. Sí, nuestro aporte. Pues doctora Magali Hurtado Díaz, te agradezco mucho tu participación en Efecto Mariposa en esta noche, pues otra vez te agradezco mucho. Gracias, Rafa. De verdad, para mí esta es como una plática entre amigos, ¿no? Además, amigos desde la infancia, yo te agradezco mucho que nos proporciones este espacio. Yo encantada de estar aquí, de poder platicar contigo. Gracias y platicar con todos porque mucha gente ve este programa de Efecto Mariposa. Gracias Magali Gracias, que Hurtado estés muy Díaz. bien. Buenas Gracias. noches. Pues ya terminamos este programa de Efecto Mariposa con este tema del deterioro en la salud de la población por el cambio climático, cómo disminuir sus efectos. Pues gracias a toda la gente que nos sintonizó aquí en Efecto Mariposa. Gracias a Cadena Sur y buenas noches.